Hola a todos, en este video les vamos a hablar acerca del electrocardiograma. Somos residentes de primer año del posgrado de cirugía oral y maxilofacial de la Universidad Autónoma de México y este grupo está conformado por María Fernanda Cabrera El Cid, Juan José Espinosa Ulloa y Ana Sofía Godoy III. La tabla de contenido de este video consiste en antecedentes históricos, fisiología de la conducción, indicaciones del electrocardiograma, cómo tomar un electrocardiograma, análisis e interpretación y finalmente nuestras referencias bibliográficas. Para comenzar, nos gustaría definir qué es el electrocardiograma, que es el registro de los impulsos eléctricos en el corazón. Estos impulsos producen la contracción del músculo cardíaco, permitiendo así que el corazón sea capaz de bombear sangre a todo el organismo. Como primer punto de nuestra tabla de contenido, hablaremos acerca de los antecedentes históricos. El electrocardiograma es una de las pruebas fisiológicas más solicitadas y útiles de las que se dispone en la medicina en la actualidad. Su historia es el resultado de una evolución constante de descubrimientos científicos, técnicos y fisiológicos. En 1780, Galvani descubrió que el músculo de las ancas de rana se contraía si se estimulaba con impulsos eléctricos. Esto marcó el comienzo de la electrofisiología. Posteriormente, en 1842, Matteucci, usando el modelo de Galvani, descubrió que cada latido cardíaco estaba acompañado por una corriente eléctrica. Lippmann, 30 años más tarde, inventó el electrómetro capilar, por lo que fue galardonado con el Premio Nobel de la Física en 1908. En 1887, Augustus Wahler fue el primero en registrar los fenómenos electrofisiológicos del corazón humano usando el electrómetro capilar y colocando electrodos en la superficie corporal. En 1889, en el primer Congreso Internacional de Fisiología en Basel, Suiza, Wilhelm Einthoven vio cómo Wahler registraba un electrocardiograma en humanos con el electrómetro capilar de Lippmann y esto lo llevó a comenzar estudios e investigaciones sobre la electrocardiografía que fueron fundamentales para el futuro del desarrollo de la técnica. Fisiología de la conducción. El corazón es un órgano único localizado en el mediastino. El corazón está situado en el tórax, por detrás del esternón y delante del esófago, la aorta y la columna vertebral. Se encuentra rodeado por pericardio y este se encarga de bombear sangre a todo el organismo mediante la contracción de sus 4 cámaras, aurículas y ventrículos. Para que la contracción muscular de este órgano se dé, debe haber una conducción eléctrica. El sistema de conducción consiste en tejidos especializados. Los impulsos nerviosos surgen en el nodo sinoauricular, también conocido como nodo de Katy-Flack, localizado horizontalmente en la pared anterior de la aurícula derecha y por delante de la desembocadura de la vena cava superior. Transversalmente genera su despolarización. A partir de las aurículas, el impulso llega al nodo auriculoventricular, donde hay un retraso. Este retraso permite que las aurículas se contraigan y bombeen sangre hacia los ventrículos, mientras estos se encuentran relajados. Este impulso se extiende a lo largo del haz de His, la rama izquierda y derecha, y finalmente a través de las fibras de Purkinje, causando la despolarización ventricular. A modo de diagrama y resumen, los impulsos nerviosos surgen en el nodo sinoauricular, también llamado nodo de Katy-Flack. Posteriormente llegan al nodo auriculoventricular o también denominado de Ashoff-Tawara por medio de tabiques interauriculares, uno anterior, uno medio o Beckenbach y uno posterior o Torel, y uno adicional e internodal que se le denomina Bachmann. Al llegar al haz de His, se divide en derecho e izquierdo para llegar a las fibras de Purkinje y así producir la contracción del corazón. El marcapasos dominante es el nodo sinoauricular, pero cuando este falla, cualquier otro de los tejidos especializados toma su lugar. Sin embargo, el corazón latirá con cierto retraso. Por ejemplo, si la conducción nerviosa comienza en el nodo sinoauricular, tendremos una frecuencia 60 a 100 latidos por minuto, lo cual es lo considerado normal. Pero si por alguna razón el impulso comienza en el nodo
atrioventricular, la frecuencia va a ser de 45 a 50 latidos por minuto. Y conforme más inferior comience el impulso, menor será la frecuencia cardíaca. En el caso del haz de His, el corazón latirá de 40 a 45 latidos por minuto. Y finalmente, si comienza en las fibras de Purkinje, la frecuencia será de 35 a 40 latidos. Indicaciones del electrocardiograma. ¿En qué casos debemos de tomar uno? Una de las principales indicaciones es para el diagnóstico de alteraciones o enfermedades cardíacas. Puede ser cuando el paciente presenta angina de pecho o hay sospecha de infarto agudo al miocardio o arritmias. Otra indicación es cuando el paciente fue expuesto a un cable de alto voltaje o a un rayo, pues la misma electricidad pudo haber causado alguna alteración en el sistema de conducción del mismo. Y finalmente, en las valoraciones preoperatorias. Todo paciente mayor a 40 años debe tener un electrocardiograma y también en pacientes que presenten alguna cardiopatía. Bueno, ahora en esta parte del video vamos a hablar sobre el electrocardiograma. Los voltajes eléctricos que genera el corazón son registrados mediante el electrocardiógrafo desde la superficie del cuerpo. Si se colocan electrodos en la piel de acuerdo a las distintas caras del corazón, se pueden registrar los potenciales eléctricos que se genera por la corriente. El registro se conoce como electrocardiograma. Todos los registros de los electrocardiogramas se hacen con líneas de calibración adecuadas sobre el papel de registro y vamos a tener dos tipos de líneas, las horizontales y las verticales. Las líneas de calibración horizontales están dispuestas de modo que 10 de las divisiones de las líneas pequeñas hacia arriba o hacia abajo en el electrocardiograma representan 1 milivoltio con la positividad hacia arriba y con la negatividad hacia abajo. Las líneas verticales del electrocardiograma son las líneas de calibración del tiempo. Un electrocardiograma típico se realiza a una velocidad de papel de 25 milímetros por segundo. Por tanto, cada 25 milímetros en dirección horizontal corresponde a 1 segundo y cada segmento de 5 milímetros indicado por las líneas verticales oscuras representa 0.2 segundos. Después los intervalos de 0.2 segundos están divididos en 5 intervalos más pequeños por líneas finas, cada una de las cuales representa 0.04 segundos. La onda P. La onda P está producida por la propagación de la despolarización de las aurículas, es decir, que indica la despolarización auricular. El voltaje de la onda P está entre 0.1 y 0.3 milivoltios. Este tiene una duración de 0.15 segundos y podemos observarlo en la imagen del electrocardiograma como el primer registro en la hoja calibrada. Posteriormente tenemos el intervalo QRS. Aproximadamente 0.16 segundos después del inicio de la onda P, las ondas QRS aparecen como consecuencia de la despolarización eléctrica de los ventrículos. Por tanto, el complejo QRS comienza un poco antes de la sístole ventricular. Aproximadamente el 80% de la sangre fluye directamente a través de las aurículas hacia los ventrículos, incluso antes de que se contraigan las aurículas. Después, la contracción auricular habitualmente produce un llenado de un 20% adicional de los ventrículos. Estos miden aproximadamente de 3 a 4 milivoltios, con una duración de 0.16 segundos y 0.25 a 0.35 el segmento RS. Generalmente cuando un electrodo está colocado directamente sobre los ventrículos y un segundo electrodo está localizado en otra localización del cuerpo alejada del corazón, el voltaje del complejo QRS puede ser de hasta 3 a 4 milivoltios. Incluso este voltaje es pequeño en comparación con el potencial de acción monofásico de 110 milivoltios que se registra directamente en la membrana del músculo cardíaco. Cuando los electrocardiogramas se registran con electrodos en los dos brazos o en un brazo y una pierna, el voltaje en el complejo QRS habitualmente es de 1 a 1.5 milivoltios, desde el punto más elevado de la onda R hasta el punto más profundo de la onda S. Posteriormente tendremos la onda T ventricular, que representa la fase de repolarización de los ventrículos. Seguida a este vamos a tener la onda U, que es una onda en el electrocardiograma que viene después de la onda T de repolarización ventricular y no siempre puede observarse como resultado de su pequeño tamaño. Se cree que estas ondas U representan la repolarización de las fibras de Purkinje. En sí, la onda T está entre 0.2 y 0.3 milivoltios.
También conocemos otro tipo de onda, que es la onda J, que también es conocida como onda de Osborn. Es una de las denominadas nuevas ondas del electrocardiograma y es una onda pequeña positiva y redondeada, que aparece justo al final del complejo QRS. Su presencia en derivaciones precordiales izquierdas o en inferiores es uno de los criterios de diagnóstico del patrón de repolarización precoz. También se observa en la hipotermia, en la hipercalcemia, en el aumento del tono vagal y en las lesiones cerebrales o medulares. Entonces, ¿cómo se genera esta propagación del potencial de acción? Este es un diagrama que nos delimita y que nos muestra cuál es el mecanismo de acción, donde podemos observar que la primera mitad de la fibra ya se ha despolarizado, mientras que la mitad restante sigue polarizada. Por tanto, el electrodo izquierdo del exterior de la fibra está en una zona de negatividad y el electrodo derecho está en una zona de positividad. Esto hace que el medidor registre un valor positivo. El potencial de acción monofásico del músculo ventricular normalmente dura entre 0.25 y 0.35 segundos. Las aurículas, por otro lado, se repolarizan aproximadamente de 0.15 a 0.2 segundos después de la finalización de la onda P. Este momento coincide aproximadamente con el momento en el que se registra el complejo QRS en el electrocardiograma. La onda de repolarización auricular, conocida también como onda T, habitualmente está oscurecida por el complejo QRS, que es mucho mayor. Los líquidos de los demás tejidos que rodean el corazón son conductores y conducen la electricidad incluso con más facilidad. Por tanto, el corazón realmente está suspendido en un medio conductor. Cuando una porción de los ventrículos se despolariza y por tanto se hace electronegativa en relación con el resto, la corriente eléctrica fluye desde la zona de despolarización hacia la zona polarizada. Ahora vamos a hablar sobre los intervalos del electrocardiograma. El intervalo PR representa la despolarización auricular y el retraso fisiológico que sufre el estímulo a su paso por el nodo auriculoventricular. Esta se mide desde el inicio de la onda P hasta el inicio de la onda Q o de la onda R. Su valor normal es entre 0.12 a 0.20 segundos. El segmento PR permite observar la transmisión del potencial eléctrico al nodo auriculoventricular y por eso es isoeléctrico o es plano. El tiempo que transcurre entre el comienzo de la onda P y el comienzo del complejo QRS es el intervalo que hay entre el inicio de la excitación eléctrica de las aurículas y el inicio de la excitación de los ventrículos, conocido como el intervalo PQ. Este periodo se denomina intervalo PQ y aproximadamente su rango de normalidad es de 0.16 segundos. Con frecuencia este intervalo se le denomina intervalo PR porque es probable que no haya onda Q. El intervalo QRS mide el tiempo total de despolarización ventricular. Se mide desde el comienzo de la onda Q o de la onda R hasta el final de la onda S o R' si esta es la última onda. Su valor normal está comprendido entre 0.06 y 0.10 segundos. La duración es similar o menor que la onda P porque la despolarización ventricular es más rápida. El intervalo QT abarca el complejo QRS, segmento ST y la onda T, y esta guarda una relación con la meseta del potencial de acción a nivel del músculo cardíaco. La contracción del ventrículo dura casi desde el comienzo de la onda Q hasta el final de la onda T. El intervalo QT representa la sístole eléctrica ventricular, o sea, el conjunto de la despolarización y la repolarización de los ventrículos. Su medida varía con respecto a la frecuencia cardíaca, por lo que es recomendable ajustar su valor a la frecuencia cardíaca. Hay varias fórmulas para realizar esta corrección y la más utilizada es la fórmula de Bassett, donde se divide el intervalo QT entre la raíz cuadrada del intervalo RR. Pero a frecuencias cardíacas altas o bajas son más recomendables las correcciones con otro tipo de fórmula, que es la fórmula de Framingham. El intervalo QT corregido es normal entre 300
40 milisegundos y 440 milisegundos en adultos jóvenes. Generalmente en mujeres adultas varía entre 460 milisegundos. Por otro lado, vamos a tener el segmento ST, que este representa el inicio de la repolarización ventricular y se corresponde con la fase de repolarización lenta de los miocitos ventriculares. Normalmente es isoeléctrico y se mide desde el final del complejo QRS hasta el inicio de la onda T. El intervalo normal entre los dos complejos QRS sucesivos en una persona adulta es de aproximadamente 0.83 segundos. Esto corresponde a una frecuencia cardíaca de 72 latidos por minuto aproximadamente. En el ritmo sinusal este intervalo debe ser constante, es decir, el intervalo RR. El intervalo RR se mide desde el inicio de la onda R hasta el inicio de la onda R siguiente y su duración depende, como mencionaba anteriormente, de la frecuencia cardíaca. Existen varios métodos para poder conocer la frecuencia cardíaca que vamos a conocer a continuación. Bueno, ahora que ya conocemos las partes de un electrocardiograma, vamos a hablar de la estandarización del mismo. Esto nos va a servir para realizar una interpretación de nuestro electrocardiograma. Uno de los puntos a tomar en cuenta en la estandarización del electrocardiograma va a ser la frecuencia cardíaca. Y como podemos recordar que el electrocardiograma ya viene calibrado a una velocidad en segundos en sentido horizontal y un potencial en milivoltios en sentido vertical, aquí vamos a tomar en cuenta que cada cuadro pequeño mide 0.04 segundos y un cuadro grande equivalente a 5 cuadros pequeños nos va a representar 0.20 segundos. Entonces, para completar un segundo vamos a necesitar 25 cuadros pequeños o 5 cuadros grandes. Y la frecuencia cardíaca es la cantidad de latidos que realiza el corazón en un minuto. Entonces, como sabemos que 25 cuadros pequeños es equivalente a un segundo y que un minuto contiene 60 segundos, entonces vamos a multiplicar 25, que son el equivalente a un segundo, por 60 segundos que contiene un minuto, y esto nos va a dar igual a 1500 cuadros pequeños o 300 cuadros grandes. Entonces, nuestra frecuencia cardíaca la vamos a determinar dividiendo 1500 cuadros pequeños que representan un minuto por la cantidad de cuadros pequeños que tenemos en un intervalo RR, que vendría a ser la contabilidad que tenemos desde una onda R hasta la siguiente. Y una frecuencia cardíaca normal debería contener de 15 a 25 cuadros pequeños en su intervalo RR, ya que esto nos va a dar un resultado de 60 a 100 latidos por minuto. Para determinar si nuestro electrocardiograma tiene un ritmo sinusal o si es irregular, debemos tomar en cuenta los siguientes parámetros, que son una onda P siempre antes del complejo QRS, que el intervalo PR deba ser normal y constante, o sea que mida de 0.12 a 0.20 segundos. También que la morfología de nuestra onda P sea normal y que esté positiva en la derivación 1 y la derivación ABF. El intervalo RR también debe ser igual y debe ser constante, si no se considera que es un ritmo irregular. Ahora vamos a continuar con el análisis vectorial, que también forma parte de la estandarización del electrocardiograma. Para el análisis vectorial tenemos que estar familiarizados con qué es un vector. Un vector es la dirección en la que se va a dirigir la corriente eléctrica en la que se despolariza el corazón. O sea, va a representar la orientación en la que influye la corriente eléctrica del corazón. El vector tiene una dirección que está representada en grados y un potencial que está registrado en milivoltios. Y aquí vamos a tener las derivaciones, que van a ser bipolares y amplificadas.
Las derivaciones son electrodos que recogen la actividad eléctrica de las células del corazón y el electrocardiógrafo lo que va a hacer es convertirlas en ondas, que son las que vemos plasmadas en el papel del electrocardiograma. El vector medio del complejo QRS, que representa la despolarización de los ventrículos, va a tener una media de 59 grados, pero también se va a considerar normal en un rango que va desde los 20 grados a los 100 grados. La corriente cardíaca fluye en una dirección muy particular en un corazón sano, y cualquier variación de esta nos va a permitir sospechar de algún tipo de anormalidad. Cada derivación tiene una dirección particular que se va a determinar por el lugar donde se colocaron los electrodos. Las derivaciones bipolares fueron llamadas así porque registran la diferencia de tensión eléctrica entre dos extremidades. Entonces, cuando un vector es exactamente horizontal y se dirige hacia el lado izquierdo del corazón, se dice que el vector se extiende en la dirección de 0 grados. A partir de este punto de referencia 0, la escala de los vectores va a rotar en sentido de las agujas del reloj. Cuando el vector se extiende desde arriba y en sentido completamente recto hacia abajo, tiene una dirección de 90 grados positiva. Cuando se extiende desde la izquierda hacia la derecha, va a tener una dirección de 180 grados. Y cuando se extiende directamente hacia arriba, tiene una dirección de menos 90 grados o de más 270. Debemos tener en cuenta también que un vector positivo en una derivación hará que el registro del electrocardiograma esté por encima de la línea 0, mientras que un vector negativo hará que el registro esté por debajo de esta línea. La derivación 1 va a registrar la diferencia de voltaje entre los electrodos que van desde el brazo derecho a la izquierda, mientras que la derivación 2 va a medir la diferencia de voltajes que existe entre la pierna izquierda y el brazo derecho, y la derivación 3 entre la pierna izquierda y el brazo izquierdo, lo que nos va a formar el famoso triángulo de Beethoven que está representado en la figura. Y asimismo vamos a tener los vectores amplificados para cada extremidad respectivamente: ABR para el brazo derecho, ABF para el pie y ABL para el brazo izquierdo. En la despolarización ventricular, cuando el impulso cardíaco entra en los ventrículos a través del haz auriculoventricular, la primera parte de los ventrículos que se despolariza es la superficie endocárdica izquierda del tabique. Después, la despolarización se propaga rápidamente hacia las dos superficies endocárdicas del tabique, como se muestra en la porción sombreada más oscura del ventrículo, a través de las fibras de Purkinje. Luego, la despolarización se va a propagar a lo largo de las superficies endocárdicas del resto de los dos ventrículos, y finalmente se va a propagar a través del músculo ventricular en una despolarización denominada de célula a célula hacia el exterior del corazón. Finalmente, vamos a determinar el eje eléctrico de la despolarización del corazón, que representa la orientación de la corriente eléctrica del corazón en su contracción ventricular. Para esto nos vamos a orientar de la derivación 1 y de la ABF, donde vamos a tener una medición que debe ser positiva. Entonces vamos a contar los cuadritos que representan el potencial en la onda R, y vamos a restarlo de nuestra onda S, que va a ser un potencial negativo. Esto en nuestra derivación 1 nos va a dar un eje horizontal y en ABF nos debe dar un eje vertical. Como podemos ver en el ejemplo, debemos de restar los milivoltios que nos den positivos en nuestra onda R con los milivoltios que nos den negativos en nuestra onda S, y eso nos va a dar un potencial que lo vamos a colocar dependiendo de la derivación en la que lo hayamos estado midiendo. Si es en D1 va a ser horizontal, y cuando sea en ABF va a ser vertical. En este ejemplo podemos contar 11 cuadritos
que están en nuestra onda R, que son positivos, y 3 cuadritos pequeños que están en nuestra onda S, que van a ser negativos, los que nos daría un potencial de 8 milivoltios. Esos 8 milivoltios representados en esta gráfica que nos muestra los ejes de cada derivación individualmente, lo podemos colocar de esta manera para sacar nuestro eje eléctrico. Y en la derivación 1, pues vamos a tener un potencial de 8 milivoltios, lo que lo vamos a colocar en este eje 0 de la derivación 1. Y en ABF vamos a colocar también los 8 milivoltios positivos que nos dio de la ecuación anterior. Y luego vamos a unir estos puntos para trazar un vector que va a ser el eje eléctrico del corazón. Como podemos ver aquí, ABF va de negativo a positivo en sentido vertical y la derivación 1 de negativo a positivo en sentido horizontal. Estas derivaciones en un electrocardiograma normal siempre deben de tener un potencial de acción positivo. Y con esto les damos las gracias por la atención prestada a este video y les dejamos las referencias bibliográficas en las que nos basamos para esta presentación. Esperamos que les haya servido para comprender un poco más del electrocardiograma y no se olviden de suscribirse a nuestro canal. Muchas gracias.